el rol del gestor de talento humano, ¿no? Lo que podríamos decir, el gerente o la gerenta de talento humano. Pero antes de eso, tenemos que creernos que hay algo que nos impulsa para ese cambio, ¿no? En el tema de la gestión de talento humano. Y eso que nos impulsa a veces son factores externos, en el tema de la globalización y la competencia que hay en el talento humano, ¿no? Y es el mercado laboral que se ha vuelto más global y tenemos que atraer esa competencia y tener que retener a los mejores profesionales, ¿no? Entonces, cada una de nuestras empresas deben desarrollar propuestas de valor atractiva para crear un entorno. Entonces, estamos impulsados ¿por qué? Por factores externos. Pero también hay otros factores que nos obligan a llevar a este cambio, ¿no? Como roles, como el rol que tenemos de gerentes. Si somos gerentes, tenemos que vernos impulsados por esos factores, por la globalización y también por la transformación digital y las nuevas habilidades. Y de ahí tenemos que crear la nueva demanda que hay sobre las nuevas competencias, ¿no? Necesitan las organizaciones adaptarse continuamente a esas capacidades de su fuerza laboral. Como vemos, son factores externos. Y a veces hay factores internos, ¿no? La escasez de talento especializado, ¿no? Como a veces ocurre, puede ser que no haya profesionales cualificados en ciertas áreas. Con lo cual, nosotros tenemos que enfocar un enfoque estratégico para esa gestión del desarrollo del talento. Dentro de nuestra empresa, tal vez tenemos que generar esa especialización, ¿no? Como ven, factor interno. Nuevas expectativas, factor interno. Como ven, hay dos factores externos, la globalización y donde nos lleva la transformación digital, y otros dos internos. Tal vez que haya escasez, bueno, interno y externo, ¿no? Porque escasez en el mercado o en nuestra propia empresa. Y nuevas expectativas, los profesionales actuales buscan que otras expectativas más significativas que se unen y hay un equilibrio entre la vida y el trabajo, los objetivos, ¿no? Esos objetivos y tenemos que atraerlos. Como ven, factores que impulsan. De ahí, ¿alguien ha visto la película Troya? ¿Le gusta el cine o no? A ver, ¿a alguien le gusta el cine por ahí? Que me comente. Bueno, a que no le guste el cine, no me comente. ¿Han visto la película Troya? Sí, No, sí. Licen, yo no la vi. Bueno, pues hay que contársela a Lucas. ¿De qué se trata la película Troya? ¿Quién le comenta? Mira que yo la he visto. ¿Quién me ayuda a comentarle a Lucas de qué se trata la película Troya? ¿Es mitología griega? Vamos, no se me emocionen todos preguntándola de... ¿Quién dijo que sí? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién dijo que sí? ¿Ya se ha arrepentido? Es la pelea entre griegos y la ciudad de Troya. Es que me acuerdo partes. Bueno, Pero aquí en un resumen cortito de Heming me dice, la película sigue el evento de los últimos meses de la guerra, mostrando batallas épicas con Aquiles, Héctor y justamente muestra los últimos personajes. muy bien. Gracias por utilizar al alcance la inteligencia artificial. Muy bien, para eso la tenemos. Troya es mitología griega donde utilizaron una estrategia. ¿Para qué? Para el tema de que querían invadir a Troya, una ciudad amurallada, con muchas defensas, ¿no? Con mucha capacidad para defenderse, y no podían, no lograban invadir. Para eso tuvieron que utilizar distintas fases para poderla, ¿no? Para poderla invadir. Por eso es que también para nosotros poder llegar a qué? A invadir y poder pasar de qué? De recursos humanos, también tenemos que tener unas fases. Y esas son las fases que tenemos aquí. Tenemos que hacer la evaluación de nuestra situación actual. Ya, yo estoy en el rol de gerente, tengo que hacer un análisis diagnóstico de las prácticas que hay existentes en recursos humanos. Estamos viendo el pasar, ¿no? De un lugar a otro, utilizando las fortalezas también, debilidades y áreas prioritarias para la evolución hacia un modelo de gestión de talento. Entonces, cuando veamos la película de Troya,
Tienen que detectar si ellos hicieron algún tipo de evaluación para poder entrar en esa ciudad amurallada. Seguimos con la mitología griega y con la película de Troya. Dentro de la fase de transición de qué? De recursos humanos a gestión de talento, hay que definir la filosofía del talento. ¿Y qué es eso? Establecer principios claros sobre cómo la organización concibe, valora y desarrolla el talento. Tiene que ir unido ¿qué? La cultura y los valores corporativos. Con lo cual, como ven, tiene que ir unido. En el caso de Troya, ¿cuál será la filosofía de los guerreros? Todavía no contesten. No contesten todavía que no hemos visto Troya. Ahora les voy a poner la película. No toda, pero una partecita. En el caso de Troya, definieron una filosofía. ¿Cuál era su filosofía? ¿Cuáles eran sus valores? Tal vez eran sus valores invadir, poder poner su cultura, no sé. Dentro de la fase de transición de lo que es recursos humanos a gestión de talento, tiene que haber el desarrollo de una estrategia integral. Ellos utilizaron alguna estrategia para poder entrar en esa ciudad fortificada. ¿Qué tipo de estrategia integral yo tengo que utilizar para gestionar el talento humano? Pues un plan holístico quiere decir que abarque todo, la atracción, el desarrollo, el compromiso, la retención, siempre vinculado y comunicado con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Será que tenían una estrategia integral ellos para invadir? ¿Cuál es su estrategia que utilizaron? No sé, ustedes verán. Implementación gradual. Quiere decir que si yo quiero utilizar y dar un pasito más, si yo quiero invadir Troya, tengo que implementar que gradualmente los procesos de las nuevas prácticas, lógicamente, priorizando los que mayor impacto potencial puedo tener sobre los éxitos iniciales. Como ven, evaluación de la situación, definición de la filosofía del talento unido a los valores que tiene la empresa, desarrollo una estrategia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la atracción, del desarrollo del compromiso y lo voy haciendo de una forma gradual según lo que he visto en esa primera evaluación. Así, ustedes con el rol que tienen como gestores de talento humano, tienen que hacerlo. Es como les decía, cuando a mí me contrataron y me dijo el gerente, usted el próximo día comienza con el tema de gestión de talento. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Mi madre, usted lo va a hacer muy bien, no se preocupe, pero ¿cómo lo voy a hacer si a mí me temblaban los pies del primer día? Pues así, primero tengo que evaluar la situación, después conocer la filosofía que hay dentro de la empresa para unirlo a una filosofía que hay que crearla de talento, desarrollar una estrategia e implementar. A mí me pasó algo como lo de Troya, ¿no? Entonces, ordene las fases que puede ver en el ejemplo de Troya. Como les he dicho, era una batalla que duró mucho tiempo y no invadían una ciudad. Esto es igual, mucho tiempo se ha hecho la gestión de recursos humanos y ha podido ser una batalla que se ha ganado para trasladar a qué? A la gestión de talento humano. Pero ellos utilizaron qué? Hicieron una evaluación, los troyanos, los que querían invadir Troya, definieron a... Bueno, yo creo que tenemos que ver el caso de Troya, ya que no han visto la película. Uy, voy a tener que salir porque YouTube me la tiene protegido. Salgo por aquí. Entonces, cuando tengamos que contestar, si me voy a la pregunta, ya no pueden contestar todavía, ha contestado una persona, no importa, yo tendré que colocar el orden. El orden de esa transición de la gestión de recursos humanos a talento humano. ¿Vemos Troya? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo vemos o no? Sí, sí, sí.
mucha pelea, mucha pelea. Un poco violento mi ejemplo, pero lograron entrar a la ciudad. ¿Y cómo entraron a la ciudad? ¡Troya ahora es mía! ¡Que arda Troya! ¿Se acuerdan cómo entraron? ¿Quién sabe la historia? Entraron Entraron. escondidos en el caballo de Troya. Eso, se acordó de la película, ¿no? Entonces, si tuviéramos que organizar, ¿no? Cómo ellos consiguieron tomar, ¿no? Tomar la ciudad, porque entraron con un caballo que se lo regalaron, ¿no? Y dentro de ese caballo después salieron y abrieron las puertas de la ciudad, algo que nadie había conseguido, ¿no? Conquistar, conquistar esa ciudad. Entonces, ¿ustedes qué piensan que hicieron ellos primero? ¿Qué fueron? ¿Implementaron los procesos primero? Primero entraron a pelear, desarrollaron una estrategia integral, estaría, o definieron una filosofía que era suya, la lucha, o evaluaron la situación. ¿Cuál es el orden que ellos utilizaron, que nosotros tenemos que utilizar cuando queremos pasar de la gestión de recursos humanos a la gestión de talento humano? ¿Cómo lo tenemos que hacer con nuestro rol? ¿Cómo lo hizo estas personas para invadir Troya? ¿Cómo consiguieron algo que no era tan difícil que ningún ejército podía con esa ciudad? Primero, ¿cómo lo hicieron, no? Yo quiero saberlo. Han pasado los siglos y nadie se lo explicaba y nosotros vamos a encontrar la solución. Por aquí tengo una respuesta, tengo varias respuestas distintas. Adelante, como siempre tenemos 5 minutos para que puedan responder. Solo hay dos respuestas y estamos 12 personas, no se olviden. Pero mientras van respondiendo sus compañeros, ¿qué me dicen? ¿Quién respondió? Aquí tenemos una respuesta. Vamos, ¿de quién es? Necesito que me cuenten. Ya saben que si no esto se hace... Yo respondí una. ¿Cuál? Y yo la otra. Adelante. Bueno, yo puse como primer punto la evaluación de la situación actual. ¿Ya? ¿En dónde lo vio eso? En el ejemplo ¿Cómo? de Troya. Sí. Eh, Creo que la problemática de que nadie podía ingresar a esa ciudad por los muros era la situación complicada. Todos han evaluado cómo van a hacerlo y con eso tenían, para mí, el segundo punto era la definición de la filosofía del talento. En el ejemplo de Troya, creo que ellos estaban claros por qué querían ingresar. Su objetivo era eh, romper, digamos, con ese mito de no poder ingresar a la ciudad y, bueno, poder gobernarla y triunfar sobre ellos. Después desarrollaron la estrategia y ahí viene el tema del caballo de Troya. Ujú. Y luego implementaron la estrategia, ¿no? Seguramente construyeron el caballo, metieron a los soldados adentro y lo presentaron, digamos, para que todos puedan caer en esa estrategia. Creo Normal- que esa es eso. Normalmente diríamos, bueno, pues voy a entrar a lo último que sería, que ha puesto a implementar los procesos, que sería la lucha, ¿no? Entonces, tal vez a mí, cuando me contrataron, tal vez podía haber dicho, bueno, pues voy a implementar la captación, ¿no? Directamente. Vamos a hacer procesos de captación y procesos de mantenimiento de las personas, ¿no? Onboarding, ¿no? O filosofía, o bienestar, los procesos. No, yo lo hice bien y primero, ¿qué tuve que hacer? Bueno, no le digo. Tal vez una evaluación, como dijo, ¿no? Una definición de la filosofía de recursos humanos y de talento humano, de lo que había, un desarrollo de una estrategia al principio y después implementar los procesos. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué vieron por ahí? Porque hay 7 respuestas. Vamos a ver, 7 respuestas. Me gusta. ¿Alguien más? Vamos, alguien más. Tenemos dos que coinciden, dos que coinciden. Tendríamos que ir a alguien que no coincide con lo que nos decía, ¿no? ¿Quién no coincide? Yo, yo, Adelante. por ejemplo, perdón, Licen, dos personas, hemos coincidido con dos personas de colocar evaluación de situación actual, desarrollo de estrategia, implementación y hemos colocado al final como definición de filosofía.
como que tiene más sentido el primero de evaluamos la situación, dos, desarrollamos la estrategia, ya cómo vamos a hacerlo, y luego implementamos gradualmente cada proceso. Pero en filosofía es como que el por qué lo hacemos, no sé si está bien ahí. Estoy ¿Quién lo segura diría? que vamos, desarrollamos, implementamos, pero la filosofía no estoy segura si va al final. Ya, hay gente que ha colocado al final, hay otra persona que ha contestado aquí, voy a mover un poco, que son 7. Esta persona ha puesto evaluación, desarrollo, no sé si ha sido ah, definición de la filosofía, implementación es la que explicó, ¿no? ¿Alguien más? Vamos. Tenemos que saber cómo vamos a crear esa transición y cómo vamos a convertir, si ustedes le contratan, de los recursos humanos a talento humano. Y aquí tenemos cómo lo vamos a hacer, las fases, ¿no? Y cómo lo hizo Troya. ¿Quién más quiere dar su punto de vista? Porque todavía estamos un poco chipados, ¿no? Vamos, 7 respuestas, somos 13 personas, está faltando aquí cooperación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta correcta tenemos aquí. Hay que hacer la evaluación. Muy bien. ¿Implementamos qué? Gradualmente. Uy, esto está mal, ¿no? A ver. Evaluación. Lo he colocado mal. Esto es lo correcto, ¿no? ¿Evaluación de qué? De la situación actual. Después tenemos que ver cuál es la filosofía de la empresa, los valores, la cultura de la empresa. Y de ahí los unimos a una nueva filosofía del talento. Vemos qué hay y vemos qué hay. Como ven, ¿no? Situación actual, ¿qué hay? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué se está haciendo? Y a partir de ahí podemos pasar a qué? A proponer, a crear un plan nosotros. Y después de un plan, a implementarlo. ¿Lo ven? Muchas veces nos vamos a implementar directamente la estrategia o los planes. Eso no ha hecho Troya. Troya primero ha evaluado la situación, ha visto que era una ciudad que no podían entrar de ninguna forma, ¿no? Han visto, han definido su filosofía, somos guerreros, podemos luchar con los valores propios del talento, tenemos... Después de eso, han desarrollado la estrategia y han implementado su proceso, que era la lucha. La estrategia era el caballo. ¿Lo ven? ¿Qué tal? ¿Qué me dicen? Vamos bien, ¿no? Muy bien. Después de que sabemos eso, tenemos que dar un pasito más. Y un pasito más es cómo implementó esa cultura de capital humano empresa. ¿Conocen la empresa Zapas? No, listen. Se la tengo que presentar, ¿no? La tenemos que conocer, ¿no? Sí, Y es una empresa real donde han hecho esa transición que hemos visto, ¿no? De recursos humanos a la cultura. Entonces, aquí han seguido una serie de pasitos. Ellos lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo les diría que anoten en un papelito porque ahora la pregunta va relacionada a qué. ¿Cómo implementó la cultura de capital humano la empresa Zapas? ¿Y qué nos pide aquí? Ordene las respuestas. Quiere decir que vamos a tener que ordenar. Porque cuando vemos este ejemplo, ellos trabajaron en qué? En comunicar su visión. Articular claramente en la visión de la empresa la importancia que tiene el capital humano. Podían colocar uno de los valores es que desarrollar a cada uno de los colaboradores. Entonces ahí comunicaban la importancia del capital dentro de su éxito en la organización y los beneficios a la empresa. Así implementó la cultura de capital humano, créanselo, Zapas. También cómo desarrolló políticas. Vamos a ver si en ese video vemos eso, ¿no? Que tiene una visión clara de desarrollo, ¿no? Uno de los valores que tiene, o desarrolló políticas de apoyo unidos a esa cultura, ¿no? O fomentó el compromiso con qué? Con programas de retroalimentación, escuchar a los empleados, ver sus necesidades a través de encuestas, de focos, de foro, o reconocer las contribuciones, ¿no? Que hacen cada uno. Estos son los pasos que siguió para implementar la cultura de capital humano. Después de verlo, bueno, la pregunta es que ordenen las respuestas. ¿Pero quieren que veamos?
cómo implementaron esta empresa, ese capital humano, cómo comunicaron la visión, uno de los valores colocaron que era el capital, cómo desarrollaron esas políticas y cómo fomentaron el cómo. ¿Lo vemos o no? ¿Qué me dicen? Sí, por favor. Vamos a ello. Sí. No se olviden que ahora vamos a trabajar sobre estos casos y estos casos les va a tocar a cada uno de ustedes. Y en esos casos que van a desarrollar ustedes van a tener que investigar quién es el gerente que ejerce de gestor y de ahí crear el rol de esa persona. Entonces, al que le toque en la actividad que corresponda el caso Zapas, lo vamos a trabajar ahora y vamos a conocer a este gerente de gestión de talento humano y qué ha hecho. Y lo que ha hecho, lo hemos dicho que está aquí. Esto es lo que ha hecho él, que lo vamos a ver en el video. Ha comunicado la visión, ha desarrollado políticas, ha fomentado el compromiso y ha reconocido las contribuciones de cada de ellos. Aquí, cuando hagamos el trabajo de eso, yo les presento gestor y empresa y cómo gestionan el talento. Vamos a ello, vamos a conocer la empresa, el gestor y cómo lo han hecho. ¿Pagarías a tus candidatos para que se fueran antes siquiera de contratarlos? Suena extraño, pero esta es una de las prácticas que Zappos hace en sus procesos de selección. Esta compañía, lejos de vender únicamente zapatos, se la conoce por su peculiar cultura y su forma de organizar el talento. Con esto vamos a descubrir cómo Zappos se ha convertido en un modelo de éxito, así que vamos con el vídeo. Para entender el gran crecimiento de Zappos, hemos de empezar con la historia de su famoso CEO, Tony Hayes. Tony era un joven de origen taiwanés que se acababa de graduar de Harvard a mitad de la década de los 90, tras salir de la universidad. El joven consiguió un trabajo en Oracle, pero no duraría más de unos pocos meses allí. Tony decidió salir por voluntad propia de Oracle al sentir que no encajaba allí. La cultura de la empresa y su personalidad eran muy diferentes y se dio cuenta de que no iba a ser feliz en ella. Esta fue su primera experiencia respecto a la importancia de la cultura de una empresa. Poco después, en 1996, Tony fundaría Link Exchange, una plataforma de publicidad que empezó a crecer rápidamente. Al comienzo de esta aventura, Tony empezó contratando a conocidos y amigos para que le ayudaran. Sin embargo, el rápido crecimiento de la compañía le llevó a necesitar contratar desconocidos. En apenas un año, Tony empezó a sentirse estresado y con ansiedad. Conforme más crecían, más problemas y malestar había en la compañía. Parecía que cuantas más personas, mayor era el aumento de los conflictos. Finalmente, Tony decidió vender la empresa a Microsoft por $265 millones, aprendiendo de nuevo el gran papel que tenía la cultura en una empresa. Se prometió que en su próxima empresa haría las cosas de forma distinta, poniendo a las personas, el propósito y los valores por delante. En 1999, Tony comenzaría un fondo de inversión junto a su compañero Alfred Lin, quien en poco tiempo se encontraría con una startup curiosa. Era un proyecto que se dedicaba a vender zapatos de una forma inusual, en el cual decidieron invertir. Pocos meses después, Tony Hayes sería nombrado CEO de Zappos. En este proyecto, Tony comenzó con una mentalidad distinta. Si quería que tuviera éxito y que él y las personas que lo componían fueran felices, debía trabajar la cultura de la empresa desde el inicio. Además, era consciente de que Zappos iba a pasar por periodos duros durante sus primeros años, hasta ser rentable. Si querían sobrevivir y evitar la quiebra, iban a necesitar personas comprometidas y alineadas con la visión, y para ello la estructura organizacional que iban a seguir era el primer pilar. De forma general, las empresas suelen seguir una estructura organizacional jerárquica. Cada persona está bajo las órdenes de un manager, que a su vez está bajo otro manager. Las compañías se organizan de esta forma por departamentos, que siguen una estructura en forma de árbol con ramificaciones. Sin embargo, Tony sabía que este tipo de estructuras solían limitar la autonomía de los empleados, además de crear dinámicas de poder que perjudicaban la satisfacción. En vez de ello, Zappos iba a estructurarse en forma de holocracia, un modelo organizacional más plano y ágil. Una holocracia es una forma de organizarse basada en nodos circulares. Cada círculo se encuentra dentro de un círculo mayor, que acaba asemejándose a una célula biológica. La clave está en que cada círculo es en sí mismo una parte y un todo.
afectando a toda la organización en distintos grados. La holocracia da una gran importancia al individuo. A diferencia de los departamentos tradicionales, cada círculo se autogobierna a sí mismo, sin un manager superior que está diciendo constantemente qué se ha de hacer. Los círculos superiores transmiten un propósito y unas metas a cumplir, pero la forma de organizarse y cumplir esa visión es competencia del subcírculo. En la práctica, esto quiere decir que los integrantes del círculo deciden los roles que habrá, el número y formato de las reuniones, las tareas a realizar, etc. Y quizás lo más importante, cada persona es a sí mismo otro pequeño círculo. Esto significa que las mismas reglas de autogobierno y autonomía aplican a él o ella, pudiendo decidir y actuar dentro de sus funciones como le plazca, siempre que no vaya en contra de la compañía. Al final, en una jerarquía, los empleados pueden ser comparados y evaluados en base a su posición, rango o poder relativo. En cambio, en una holocracia, el valor de cada persona parte de su individualidad y su capacidad única de interactuar y vincularse con los demás. Este era el modelo que iba a seguir Zappos, pero Tony sabía que por sí solo no funcionaría. Estaba convencido de que el segundo gran pilar para que la compañía tuviera éxito iba a ser contar con las personas adecuadas. Para que te hagas una idea de la importancia que Zappos le daba a las personas, la empresa ponía por encima de todo en sus procesos de selección el encaje con los valores. Daba igual que un candidato fuera un genio a nivel técnico o que tuviera las aptitudes para resolver un problema crítico de la compañía. Si en el proceso de selección no se detectaba que tuviera los valores que identificaban a la empresa, no se le contrataba. Esta importancia a los valores iba hasta tal punto que Zappos, al terminar el entrenamiento de sus candidatos, llegaba a ofrecerles $2000 para que se marcharan de la compañía. Con ello, querían asegurarse de que las personas que solo estuvieran interesadas en el dinero salieran y quedarse con las verdaderamente alineadas con su visión. Como curiosidad, apenas el 1% de los candidatos decidía aceptar el dinero. Este modelo, centrado en las personas, fue lo que permitió a Zappos ofrecer una gran experiencia a sus clientes, de lo cual es famosa en la actualidad. La gran autonomía que dejaba a sus empleados llevó a curiosas anécdotas, como la famosa llamada de 10 horas que acabó en una venta de zapatillas, o la vez que un empleado envió un ramo de flores a una clienta que acababa de salir de un intenso tratamiento médico. El gran éxito de Zappos le llevó a ser adquirida por la propia Amazon en 2009, por nada menos que $1.200 millones. A pesar de ser comprada por otra empresa, Zappos siguió manteniendo su autonomía y desarrollando el modelo que le ha llevado a ser quien es ahora. Tony Hayes estaba convencido de que los empleados felices crearían grandes experiencias para los clientes que lo fidelizarían, y esto llevaría inevitablemente al éxito y la rentabilidad de la empresa. Prueba de ello es que el 75% de los clientes de Zappos repiten, lo que reduce considerablemente sus costes en marketing. En agosto de 2020, tras 21 años en la compañía, Tony Hayes dejó Zappos con la seguridad de haber creado una cultura fuerte que mantuviera el éxito de la empresa. Como decía Tony, la cultura corporativa es la única ventaja competitiva realmente, ya que todo lo demás se puede copiar. Zappos es la prueba viviente de ello. Muy bien, pues tenemos a Tony, ¿no? Entonces, hemos conocido a un gestor de ¿qué? A Tony, un gestor de... Y Tony comunicó la visión, desarrolló políticas de apoyo, fomentó el compromiso, reconoció contribuciones. Bueno, pues aquí la respuesta, mientras ustedes tendríamos que ver qué hizo. Y aquí tenemos que colocar, bueno, ¿comunicó la visión? Yo creo que sí, que comunicó la visión, pero ¿qué significa comunicar la visión? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo comunicó la visión? La visión que tenía él es en el tema de que todo el mundo pudiera intervenir en la toma de decisiones. ¿Vieron que utilizaba el mismo nivel también de la visión? Pero lo que quería es que fueran felices. Y eso de comunicar la visión, mientras tanto ustedes vayan respondiendo. Desarrolló políticas, también esas políticas de igualdad. ¿Y qué quiere decir esas políticas de igualdad? Fomentó el compromiso. ¿Ven qué compromiso tenían cada uno de sus empleados? Y eso lo transmitía ¿a qué? A sus clientes. ¿Reconoció las contribuciones? Sí, las contribuciones según sus valores. Imagínense que pusieron el caso, como han podido ver, que las personas que estaban por el dinero les ofrecían hasta dinero para que se fueran. Reconocían los valores que ellos querían, ¿no? Pues ¿cómo sería? Comunicar la visión. Vamos a ir viendo las respuestas por ahí. Pero mientras van respondiendo, porque ustedes pueden hacer dos cosas.
mientras ponen el orden, en orden esto, que esto está chipado, hay un chiverío. ¿Qué les ha parecido? Mientras van ordenando y van haciendo el trabajo, ¿qué les ha parecido cómo gestionó el capital humano Tony? Siento que en lo personal sería raro empezar a trabajar bajo esa modalidad, ya que estamos acostumbrados a siempre al organigrama jerárquico. Pero claro, ¿qué haría Tony con usted? Le comunicaría la visión. ¿Y esa visión, de comunicar la visión, con qué iría? ¿Con implementar mecanismos para recopilar feedback? ¿O articularía claramente la importancia del capital? ¿O establece sistemas para recompensar? ¿O revisa y actualiza políticas? ¿Cómo le podría comunicar la visión que tienen ellos, ¿no? De esa que todos tienen, no hay jerarquía, ¿no? ¿Y cómo le hace entender esas políticas, ¿no? De apoyo a usted? ¿Y cómo fomenta su compromiso? ¿Y cómo reconoce sus contribuciones? Esa es la labor que tiene que hacer, ¿no? Como decía usted, me parecería raro, pero si se lo explican, si se lo comunican, la visión que tiene la empresa, las políticas, fomenta su compromiso, son valores que van con usted, reconocen sus compromisos. Bueno, vayan respondiendo por ahí. Mientras tanto, vamos a ir viendo las respuestas correctas, ¿no? Ustedes van respondiendo y van ordenando. Lo que les decía, en el caso de esta empresa, de Zapas, les va a tocar porque están divididos, ¿no? Están divididos y el enlace de cuál le toca a cada uno de ustedes analizar, por ejemplo, Zapas le va a tocar a Gabriela analizar. Aunque vamos a ver cada una de las empresas o alguna de las empresas, les voy a compartir el enlace por el Zoom para tal vez le pongan un poco más de cuando analicemos la empresa que le toque. Zapas le toca a Gabriela. Ya la hemos analizado. Gabriela va a crear después, va a crear un chatbot de IA sobre un gerente y el gerente ya le tiene. ¿El gerente cuál es? Se llamaba Tony. Y Tony implementó la cultura del capital humano, comunicando la visión, desarrollando políticas, fomentando el compromiso y reconociendo contribuciones. Entonces, ese es cómo trabajó y cómo trabaja durante 25 años. Bueno, ¿quién me comparte cómo está esto? Aquí tenemos reconocer, contribuir, los mecanismos de comunicar, articular la importancia del capital, revisar y actualizar políticas. Pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Comunicar la visión, desarrollar políticas, fomentar el compromiso y reconocer contribuciones. Lo correcto sería, aquí lo tenemos. Uy, 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 nos ha ido más o menos, ¿no? Vamos a ver el nivel de respuestas, cuántas han respondido ustedes. Bueno, ahí tenemos 5 personas, el resto, ¿dónde están? Los estoy perdiendo. Comunicar la visión, ¿no? La importancia del capital. A usted le tendrían que comunicar la importancia que usted desempeña, ¿no? En la empresa. Políticas, ¿no? De flexibilidad, de bienestar. Implementar mecanismos, ¿no? Y reconocer un ecosistema de recompensa. Muy bien. Cuando tenga que crear, en este caso usted, pues ya conoce quién es el gerente y cómo lo hizo. Vamos a dar otro pasito más. ¿Conocen esta empresa? Sí, sí. Salva. Sí, listen. ¿Quién ha dicho le encanta? El café. El café, ¿no? Y la empresa, así como empresa, ¿la conocen? Solo el café. Sí. No, cuando uno va a comprar un Starbucks se siente especial. Las chicas siempre están sonrientes, con buena energía, te explican, ya sabes cuál quieres pedir, pero te explican adicional todo lo que hay y qué tienen adicional, y aún así pedís lo que querés todos los días, digamos. Pero me encanta. Bien, ¿no? Bien. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Adelante, escucho. Starbucks no vende café, dice que vende experiencias. Bueno, bueno. Concuerda con lo que dice la colega ahora. Ujú, ujú, ujú. ¿Y cómo crea esa cultura en las personas?
¿Cómo lo hace, no? Pues en ellos, después vamos a responder, ¿no? Después a esta respuesta dice, bueno, dentro de la cultura de aprendizaje que tiene, porque tiene una cultura de aprendizaje, sus empleados tienen que ser amables por alguna forma, tienen que aprender, ¿no? Tienen que conocer los productos de alguna forma, tienen que saber cómo atender, ¿no? Y qué quiere cada persona. Ahí tiene que haber una cultura de aprendizaje. ¿Así implementan la gestión de talento humano dentro de? Yo creo que sí. Y el CEO, la persona, el gestor de talento humano, interviene ¿en qué? En la cultura, primero enseñando, con una cultura de aprendizaje. Consideran que el aprendizaje es un valor fundamental con sus empleados. Ellos continuamente tienen un desarrollo. Está dentro de su misión y su visión, los valores. ¿Qué? Formar el aprendizaje de cada una de las personas que está, ¿no? Después de eso también lo tienen como valor el aprendizaje, es un modelo. Todos los gerentes y los directivos tienen el mismo compromiso de desarrollo, que enseñar a los equipos, dedicar tiempo en los recursos humanos, es una prioridad, ¿no? Es un modelo el aprendizaje continuo. Tienen los recursos, tendrán los laboratorios de café para saber los tipos de café, qué le puede gustar a esta persona, ¿no? Según las necesidades, cómo atender, ¿no? Qué canales de atención, los espacios, tiene esos recursos. Y además ha integrado en el trabajo el aprendizaje. Continuamente están viendo esos flujos de trabajo, van aprendiendo, ven nuevos conocimientos, investigan las personas que están dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo lo consiguió el CEO? Es creando ¿qué? ¿Cómo gestionó el talento? Con una cultura de aprendizaje. ¿Quieren verlo o no? ¿Quieren o no? Y por favor. Imagínense, este gerente de aquí nació por algo. ¿Y cómo gestionó el talento humano? Es por algo, porque todo nace por algo, ¿no? Y en todo momento uno se plantea de recursos humanos a gestión de talento. Y a veces es por solucionar una problemática. Bueno, no les cuento más. Ustedes lo van a ver. Ya me callo. Mucho chat. Adelante. ¿Por qué Starbucks puede vender el café más caro que la competencia? ¿Y qué tienen que ver sus empleados en ello? Los baristas de Starbucks saben preparar hasta 86.000 combinaciones de bebidas de café, y no es casualidad que escriban mal tu nombre en su icónico vaso de papel. Starbucks es la cadena de cafeterías más reconocida en el mundo. Sus latte, frappuccinos, americanos y sus menús secretos han conseguido enloquecer a los amantes de la cafeína. El confort de sus tiendas, la simpatía de sus trabajadores y la calidad de sus productos son la mezcla perfecta para crear un éxito empresarial. Pero ¿qué tienen que ver sus recursos humanos en todo esto? Starbucks se fundó en Seattle, Washington el año 1971 por 3 amigos apasionados por el café. Estos decidieron inspirarse en una empresa que ya existía llamada Peet's Coffee, de la cual intentaron copiar el modelo de negocio para crear así su propia empresa donde vendían granos de café y maquinaria para consumo doméstico. El negocio no les iba mal, se ganaban la vida ofreciendo sus productos tanto a empresas como particulares. Howard Schultz, que más tarde formaría parte de la empresa, era un chico que nació en Brooklyn, Nueva York. No se olviden, habrá una persona que trabaje en la creación de el gestor de talento humano, Howard Schultz. Desde bien pequeño tuvo que trabajar, ya que su familia no podía permitirse pagarle unos estudios. Después de graduarse en la Universidad de Nova Southeastern, Schultz trabajó como vendedor para Xerox Corporation, una empresa dedicada a la venta de fotocopias industriales, donde acabó ascendiendo hasta llegar a ser director general. En 1981, Schultz fue enviado a Seattle para visitar a uno de los clientes de Xerox, Starbucks Coffee Company. Schultz quedó impresionado por la calidad del café que se servía y el acogedor ambiente que se respiraba. Se dio cuenta que había una oportunidad para crear una cadena de cafeterías que ofreciera una experiencia similar en todo Estados Unidos. Ese mismo año tuvo que acudir a una feria internacional de artículos del hogar en Milán, donde se sorprendió por las numerosas cafeterías que habían donde los propietarios tenían un trato cercano con los clientes, hasta tal punto que se sabían sus nombres. En el instante en el que entendió la relación que se podía crear gracias al café, pensó automáticamente en aquella tienda que visitó en Seattle. Se dio cuenta del impacto que tendría si aquellos 3 amigos vendieran sus propias bebidas con aquella atmósfera tan agradable que le caracterizaba. Así pues, dejó su puesto en Xerox, les propuso formar parte de Starbucks a los fundadores, y acabó convirtiéndose en el director de marketing.
Fue en aquel momento donde propuso la idea de vender aquellas bebidas hechas en la tienda, con el objetivo de crear una experiencia dirigida a los amantes de la bebida parecida a la italiana. Por aquel entonces, cuando propuso el nuevo concepto Starbucks nada más contaba con 3 tiendas. Esta idea fue rechazada por los fundadores, ya que consideraban que el momento de tomarse un café se debía disfrutar en el hogar con las máquinas que ellos mismos vendían. Después de varias conversaciones, Howard acabó frustrado por el rechazo de su idea, así que decidió abandonar Starbucks y crear su propia empresa a la que bautizó como Il Giornale. Se convirtió en una cadena de cafeterías con estilo italiano que se basaba en los mismos principios de Starbucks. La empresa fue todo un éxito, convirtiéndose en un sitio de encuentro. Gracias a ello, en pocos años después llegó a un nivel de facturación importante, lo que le permitió en 1987 comprar Starbucks por $3.8 millones. Bajo el liderazgo de Schultz, Starbucks se convirtió en una de las empresas más exitosas. La compañía abrió tiendas en todo el mundo, y se convirtió en un símbolo de la cultura del café. Como el CEO contempló que todo iba sobre ruedas, decidió dar un paso al lado, y dejar que otros tomaran el control de la empresa. Todo parecía ir bien, hasta que en 2006 un escándalo relacionado con el equipo de baloncesto de Seattle, los Seattle Supersonics, acabó salpicando a Howard. Además, se acumuló la crisis financiera del 2008, y la dirección también mostró algún que otro contratiempo. Es por eso que Howard quiso adelantarse a los acontecimientos, y tomar las riendas nuevamente antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué hizo como líder de esta multinacional, y qué podemos aprender de sus recursos humanos? Howard vio que los principios de Starbucks se estaban empezando a perder, así que en 2008 tomó la decisión de cerrar 7.100 establecimientos durante 3 horas en todo Norteamérica. Durante ese tiempo se dedicó a ofrecer clases de preparación de café a sus empleados, para conseguir una plantilla lo más preparada posible, dando mucha importancia a la formación. El objetivo era enseñar a sus camareros sobre la calidad del café, el servicio al cliente y la creación de un ambiente acogedor. Pudo parecer una medida arriesgada, que podría proporcionar pérdidas, pero fue todo lo contrario. Además, ese mismo año la compañía invirtió en nuevos equipos de tostado y molido, y comenzó a ofrecer una mayor variedad de cafés de origen único, dándole los mejores recursos y herramientas a su gente. Starbucks recuperó su enfoque en la calidad y el servicio, y la compañía volvió a crecer. Gracias a esto los beneficios de la empresa pasaron de 315 millones en 2008 a más de 945 millones 2 años más tarde. También renovó el diseño de sus tiendas, y ofreció nuevos productos y servicios. En 2014 lanzaron una aplicación móvil, que permite a los clientes realizar pedidos y pagar con anticipación. Starbucks se centra en la creación de una fidelización entre sus clientes. La innovación siempre ha sido parte de su ADN. Es por ello que la empresa, especialmente su departamento de recursos humanos, tiene muy presente la importancia de llevar a cabo prácticas de RSC. Un ejemplo fue cuando en 2018 se lanzó el programa War Heroes Welcome. La iniciativa ofrecía a los veteranos de guerra la oportunidad de obtener empleo en Starbucks. La empresa acabó contratando a más de 10.000 de ellos por todo Estados Unidos. Destacar también como en 2020 lanzaron un proyecto para reducir el uso de plástico de sus establecimientos, y en 2021 se comprometieron a comprar el 100% de su café a cultivos que trabajen de forma sostenible de cara al año 2025. Asimismo, Starbucks cuenta con un código ético y política de igualdad que guía sus comportamientos, tanto con sus clientes como empleados. Se prohíbe completamente la discriminación por motivos de raza, etnia, género, orientación sexual, religión u origen cultural. Cuentan con una plantilla multicultural formada por más de 70 orígenes. ¿Otros beneficios de ser empleado de Starbucks? A día de hoy, no es casualidad que los empleados disfruten de 2 días consecutivos libres, de un saco de café de especialidad a la semana, de 2 bebidas totalmente gratuitas en su turno, formación tanto como barista como de coffee painting, entre otros. Una vez Starbucks entendió que los trabajadores debían estar motivados y preparados, que sin ellos no existiría la fidelización con los clientes, dieron paso a añadir en su lista de prioridades el cuidado a la plantilla. Estas medidas ayudan a crear un buen ambiente de trabajo el cual se contagia a los clientes. Cada persona tiene un lugar donde sentirse identificado con Starbucks. Han sabido adelantarse a los acontecimientos, se adaptan a los nuevos cambios de la sociedad, y buscan liderar el mercado de una forma ética, y poniendo como punto de partida a sus trabajadores. Y hasta aquí el caso de... Bueno, interesante, ¿no? ¿Y qué teníamos a ver ahí? Vamos a ver qué teníamos aquí. ¿Qué pregunta teníamos preparada? Vamos a ver. Bueno, pues mientras me comentan cómo les ha quedado, como se dice. Uy, no tengo a nadie. Ah, todavía no han respondido. ¿Cómo responderían? Bueno,
Pues dentro de esa cultura, ¿cómo vieron? Solamente con un circulito me pongo encima y aquí, al ladito de los logos de este cerebrito, si yo pienso que el aprendizaje lo consideraron con un valor fundamental. Si también creo que eso, el modelo de liderazgo del aprendizaje está en todo lo que hemos visto, también le pondría un circulito. Si también he visto que el aprendizaje está integrado en el trabajo en el día a día, también le pondría un circulito. Y si ven que nos enseñaban que tienen los recursos necesarios, plataformas, mentorías, lugares para poner en práctica, podría ponerlo que de esta forma lo ha conseguido que Starbucks. Vamos a ver sus respuestas, si consideran que solamente esto, o lo han hecho todo, simplemente hay que poner un circulito, ¿no? Encima. Mientras van respondiendo, me comentan, ¿qué tal el caso? ¿Qué han rescatado del caso? La cultura del aprendizaje, ¿no? ¿Los tengo ahí todavía o no? ¿Están? Hago el círculo y no me deja hacer otro. Bueno, no Solo importa. uno. Ahí, ¿no le permite más? ¿No hay contestación múltiple? No, solamente uno me deja hacer y, a ver, apuntar. Y una X me sale nada más. Bueno, No sé si... bueno, denle a uno cualquiera, no nos ha salido del todo bien. Pero, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo gestionar el talento humano a través de que ellos tenían un aprendizaje, ¿no? Como han visto, ¿no? Un liderazgo en el modelo, ¿no? Y una constancia, porque si no se tiene la constancia, el cerebro humano es frágil y pierde en el camino los procesos, el carisma, entonces prácticamente es el aprendizaje constante. Ujú. Esto no me deja, no me dejas. Bueno, aún van respondiendo ustedes, pero están presentes, ya veo 5 respuestas, ya se están activando por ahí, todo en ello. Es un valor, hay un modelo donde siguen, ¿no? Y vieron, ¿no? Cómo lo tuvieron que hacer en un momento donde la empresa estaba, ¿no? Sufriendo, iba a sufrir, ¿no? Y se dieron cuenta, ¿no? ¿Vieron el caso eso que cortaron durante 3 horas su trabajo y se pusieron a aprender? Eso me llama mucho la atención porque es en la lógica, digamos, del negocio, eso es pérdida de dinero. Parar el negocio y la atención por 3 horas al día es demasiado, pero el efecto y el resultado que demuestra Starbucks es demasiado alto. Entonces, Ujú. es como una solución muy radical, pero con una visión estratégica muy grande. Bueno, en el video ven que hablan de recursos humanos, de no sé qué, no me lo tomen en cuenta, no he hecho yo el video, pero estamos desde la visión de talento, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a crear esa cultura de talento a través del aprendizaje, vamos a cortarlo todo. Vamos a poner como valor el aprendizaje, vamos a liderar el aprendizaje, vamos a poner los recursos necesarios, hay que cortar todo, hay que cortar, y vamos a integrarlo en nuestro día a día, ¿no? Es un ejemplo bueno, ¿no? Hay otros casos para gestionar el talento humano y es el uso de la tecnología, ¿no? Hemos dicho que la tecnología va a transformar profundamente esa gestión, ¿no? Permite enfoques más satisfactorios, más personalizados, nos ayuda a analizar datos, ¿no? Utilizar herramientas digitales facilita esos procesos, ¿no? Proporciona un análisis predictivo, mejora, ¿no? La experiencia de cada uno de los empleados y alarga ese ciclo de vida dentro de la organización. Y uno de los casos de este tipo de gestión de talento humano a través del uso de la tecnología es Facebook. Bueno, aquí está un poco mal, ¿no? Facebook. ¿Vemos cómo ha gestionado el talento humano con la tecnología? ¿Lo analizamos? ¿Qué me dicen? Sí, Al, Lison. al que le toque este caso, por eso es importante, al que le toque este caso, anotará quién es la persona, el gestor. Ahí le tenemos a ese hombrecito, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Con tecnología. Entonces, cuando tengamos que crear el rol, ¿no? Que ha hecho, lo tenemos fácil. Lo estamos trabajando, así le es más fácil para realizar la actividad. Vamos a ello, vamos, un esfuerzo que podemos.
¿Cómo es la cultura corporativa de Facebook? Una de las compañías más conocidas del mundo y con miles de millones de usuarios utilizando sus aplicaciones. Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, ha llegado al lugar donde está hoy gracias a sus empleados y tenemos mucho que aprender de su cultura organizacional. ¿Te gustaría conocer los secretos de la cultura de Facebook? Lo vemos en este vídeo. Era el año 2003 cuando Mark Zuckerberg creaba FaceMatch, una web en la que los estudiantes de Harvard podían valorar a las chicas del campus en función de su atractivo. De este prototipo surgiría la idea de un compendio digital con los perfiles de todos los estudiantes de la universidad, un lugar donde cualquier persona de Harvard pudiera conectar de forma digital entre sí y estar al tanto de sus últimas publicaciones. Fue así como Mark, junto a otros estudiantes, fundó The Facebook, una red social inspirada en MySpace con varias mejoras y centrada en estudiantes universitarios. Poco después, en 2005, Facebook recibiría sus primeros inversores atraído por lo novedoso del proyecto, que financiarían los inicios de la empresa. Con esta inyección de capital, la joven startup iba a acelerar su crecimiento y comenzaría a contratar sus primeros empleados. En 2009, Facebook ya era una empresa que había logrado beneficios gracias a sus anuncios publicitarios, y en 2010 ya eran más de 500 millones los usuarios registrados en su plataforma. Un par de años más tarde, el número ascendía a 1.000 millones, y el crecimiento de Facebook parecía imparable. Sin embargo, el gran auge de esta plataforma no podía haber sido posible sin una fuerte cultura organizacional. Después de todo, Mark era un joven con amplios conocimientos de programación, pero no tenía experiencia en hacer escalar empresas ni equipos. Fueron los inversores quienes, con sus propios conocimientos y situando en Facebook a las personas adecuadas, los que fueron poco a poco construyendo la cultura de empresa. Apoyada e influida, por supuesto, por Mark Zuckerberg. Facebook era una empresa joven e iba a contratar a perfiles con ambición y con ganas de crecer junto al proyecto. La compañía definiría unos valores claros que tendría en mente en todo el proceso de contratación y promoverían lo que llamarían cultura del hacker. En ella era imprescindible que los perfiles contratados tuvieran una mentalidad de resolución creativa de problemas, pudieran seguir la velocidad de la empresa, fueran transparentes y mejoraran continuamente como profesionales. Facebook iba a tener una visión también clara, dar a las personas el poder de construir comunidades y acercar el mundo entre sí. Para ello, Facebook ayudaba a familiares y amigos a estar conectados sin importar dónde se encontraran, que la gente pudiera descubrir qué sucedía en cualquier parte del mundo y compartieran y expresaran aquello que les importara con los demás. El Departamento de Recursos Humanos se centraría en ofrecer entrenamientos para que todos los empleados tuvieran las habilidades necesarias para prosperar en su trabajo. Fomentarían también un clima de competencia y armonía, donde se premiaría a los mejores evitando una toxicidad por llegar a los mejores puestos. En torno a estas bases, Facebook fue desarrollando su cultura organizacional. Durante los primeros años, con la emoción por el crecimiento de la empresa, el equipo y todas las novedades, pareció que todo marchaba bien. Sin embargo, conforme fue avanzando en el tiempo, algunos resquicios en esta cultura empezaron a aparecer. Una de las primeras fuentes de malestar que sintieron sus empleados fue precisamente el clima artificial que Facebook promovía crear. Por un lado, la empresa quería fomentar la conexión y armonía entre todos los miembros de la empresa y recomendaba encarecidamente crear relaciones entre ellos. La empresa realizaba numerosos talleres de team building y eventos al terminar las horas de trabajo para que los empleados socializaran. Sin embargo, había numerosas personas que este tipo de eventos no les atraía y sentían como sus oportunidades de ascender en la empresa mermaban por no ser lo suficientemente sociales. De hecho, Facebook premiaba tanto la armonía que a veces se llegaba a crear un clima y unas relaciones artificiales que impedían que se dieran desacuerdos para debatir decisiones o ideas. Por otro lado, esta armonía artificial de Facebook se complementaba con el sistema de ascenso de la compañía. Similar a lo que hacían otras empresas como General Electric, Facebook ordenaba a todos los empleados de la compañía en un ranking, según el rendimiento, 2 veces al año. Cada nota del ranking solo lo podían obtener un porcentaje limitado de empleados y estaba íntimamente ligado a las promociones. El resultado era que la mayoría de empleados se esforzaban en su trabajo en junio y diciembre, los meses previos a estas evaluaciones, y competían entre sí para no quedar entre los trabajadores que menos rendían, evitando confrontaciones directas por la armonía de la cultura, pero sin sentir a sus compañeros como aliados. Facebook compensaba esta tensión con beneficios y generosas subidas de sueldo a las personas que eran promocionadas, y programas de entrenamiento para los que puntuaban en medio. La ventaja de este sistema era que les permitía reciclar a sus peores empleados por un nuevo talento, lo que les obligaba a dar el máximo de sí y mejorar, aún con sus consecuencias negativas. Sin embargo, la tensión latente de este clima artificial empezó a intensificarse cuando en 2018 saltó el escándalo de Cambridge Analytics. Tras este anuncio en el que numerosas cuentas y datos de usuarios de Facebook habían visto perjudicada su privacidad, los propios empleados de la compañía empezaron a temer por los suyos. Varios trabajadores temieron que la compañía pudiera estar espiando sus conversaciones, o que incluso lo que publicaban en sus redes sociales pudiera ser utilizado en su contra en las evaluaciones de rendimiento. Los directivos de Facebook empezaron a ver que la cultura de la empresa empezaba a tornarse conflictiva cuando algunos empleados de Facebook denunciaron a la compañía por prácticas poco éticas que se realizaban, llegando
llegando incluso a llegar a juicio en varias ocasiones. La empresa empezó a darse cuenta entonces que se habían enfocado demasiado en el crecimiento y lo que sucedía fuera de la compañía, y que habían descuidado el malestar que se había generado en su interior. Aún en la actualidad, Facebook sigue arrastrando tensiones en su compañía, pero está tratando de resolverlas y aumentar la felicidad de sus empleados. Parte de este foco está en las innovaciones que está haciendo Facebook, intentando traer el metaverso al mundo del trabajo. La compañía está empezando a entender que no todo el mundo se siente cómodo conectando con los demás en persona, o haciéndolo todo el tiempo, y está tratando de ofrecer más flexibilidad para trabajar desde casa y colaborar con sus más de 60.000 compañeros utilizando la realidad virtual. ¿Quién sabe si estos esfuerzos serán suficientes para arreglar las tensiones acumuladas en su cultura? Lo que está claro es que aún con sus problemas, Facebook ha logrado un gran éxito con su compañía, y que es un ejemplo para muchas otras empresas que pretenden imitar. Y hasta aquí el análisis del... Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro propio análisis, rescatando todo lo que nos han contado. ¿Y qué teníamos ahí? Vamos, complete la siguiente frase. Mientras me van diciendo su comentario del video, podemos trabajar en completar esta frase, ¿no? En Facebook utilizamos, ¿qué será ahí, no? Para el análisis de datos, para identificar, desarrollar el talento dentro de nuestra organización, asegurando que cada empleado tenga la oportunidad de crecer y contribuir. Bueno, mientras van buscando aquí qué debería, ¿qué me dicen? Tuvieron una obsesión, ¿no? El tema de las relaciones, mucho evento fuera, mucho team building, ¿no? No se preocuparon de mucha tensión interna, ¿no? Mucho sonrisita. ¿Qué me dicen? ¿Qué les ha llamado la atención? Han colocado tecnología, ¿no? Han implementado lo que es el metaverso para la gente que no le gusta tanto el contacto físico, ¿no? Para seguir teniendo relaciones. Vamos, coméntenme. Vamos, el último esfuerzo, que vamos bien. Miren, por aquí hay una respuesta que dice utilizamos herramientas. No lo sé, la voy a tapar para que no se copien. Mientras van contestando, hemos visto un caso de gestión de talento humano con la tecnología. Nos dicen al final que ha incluido que el tema de metaverso para cubrir esas tensiones que se producían. Hay gente que no quiere contactos directos, ¿no? Tal vez trabajar de forma remota, virtual, ¿no? Pero quiero escuchar qué les ha parecido mientras veo las respuestas. Yo Dos. tengo me Ujú. surgen, digamos, preguntas porque cuando generaron la herramienta digital que les permite hacer una evaluación y un ranking de los mejores empleados, Ujú. es muy difícil porque me parece más, escuchando al principio los conceptos, un tema de recursos humanos, porque tú tienes un perfil adecuado creado y no tienes la flexibilidad de conocer cuáles son las debilidades y fortalecerlas, pero parece que hay una mezcla de todo, ¿no? Porque hay un ranking, los mejores rankeados tienen subida de salarios muy buenos y los más débiles tienen capacitación, ¿no? Entonces, lo malo es que generó, digamos, una especie de competencia interna muy fuerte que separaba las relaciones de ellos porque empezaban a competir entre ellos justo en la época en la que se tenía que hacer la evaluación. Pero tener este tipo de herramientas debe ser muy complicado. Claro, imagínense que dentro de esa gestión de talento hemos visto que esta empresa ha tenido problemas serios que todavía los llevan, ¿no? Y es uno de esos. Hago el ranking, me esfuerzo solamente como cuando estábamos en la 1, el día del examen, y ya después no utilizo todos los conocimientos. Y encima creo un ranking que creo diferencias, ¿no? No hay felicidad en Facebook, por mucho que quieran trabajar en ello. Todavía tienen, ¿no? ¿Se acuerda del video lo que decía, ¿no? Todavía están ¿viendo qué? ¿Cómo lidiar, ¿Cuál? no? ¿Cómo bajar un poco la intensidad de presión en vez de ser equipo? Lo que pasa es que colocan ranking y desde una misma sucursal o, bueno, equipo de trabajo, en vez de verse como que, bueno, tú no sabes esto, yo te ayudo, yo te colaboro. No, es que ya te escuché que tenés un problema, pero no te voy a decir por qué, porque con eso podés pasar mi ranking. Esa no es la idea. Mm. Entonces tendría que haber dividido en realidad, ¿no? Uno, un premio que sea así al ranking individual y otro al grupal según los sectores, porque así yo uno al equipo. Podría ser Y una encima, manera. y encima vieron también que hablaban del tema de que estaban siendo espiados. Encima seguían siendo espiados, la tecnología los espiaba, ¿no? Cositas así, ¿no? Y eso es
que en Facebook utilizamos ¿qué? Herramientas. Herramientas. Vamos a ver. Utilizamos herramientas tecnológicas, puede ser inteligencia, para procesos, para hacer ranking, pero ellos utilizan herramientas. ¿Cómo le ha ido a la tecnología? Bueno, han visto, ¿no? Pueden espiar para saber qué piensan los empleados, los rankings, ¿no? Bueno, todavía del todo no dan con la tecnología. Muy bien. También hay otras empresas que han trabajado con la gestión de lo que es el talento humano con lo que se llama la sucesión. Quiere decir que hay que identificar los roles críticos, ¿no? Las vacantes o las personas que puedan salir de la empresa, evaluar también el talento humano que tenemos dentro para esa sucesión, ¿no? Y desarrollar planes individualizados para conseguir que tengamos mentoría y después hacer un seguimiento continuo. Es lo que se llama la gestión del talento humano por planes de sucesión. Quiere decir que las personas estén preparadas para ocupar el puesto de otra persona, ¿no? Y para ello tenemos que identificar esos roles críticos donde puede ser que no tengamos o puede ser que una persona desaparezca. No puede ser una persona dueña del conocimiento. Entonces, en el talento humano debemos considerar que las personas tienen que estar preparadas, no solo una persona, 2, 3, 4. Y para ello hay que identificar esos roles o esos expertos, evaluar, Eso es una forma de planificación. Y para eso lo ha hecho empresas como Zara. No sé si conocen Zara, que es una multinacional española, ¿no? Y esa multinacional española se dio cuenta de eso, que tenía que dar un giro sobre quién tenía el conocimiento. No solamente el conocimiento lo tienen unas personas en la empresa, sino que hay que plantear que ese conocimiento sea compartido. El conocimiento y destreza. De ahí tenemos el caso, ¿no? Cuando quiso implementar, en el caso de Zara, que quiso implementar el mercado en Suiza, se dio cuenta que tenía que gestionar ese talento humano y no podrían ser ellos los dueños. Solamente los dueños del conocimiento no podrían ser unas personas. ¿Por qué? Porque en el caso que vamos a ver, ellos quisieron entrar en un mercado nuevo, en Suiza. Ellos estaban trabajando en España y se fueron a Suiza. Y se fueron con una forma de entender el mercado, con una forma de comercializar, con una forma de vender. Y se dieron cuenta que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque ellos se pensaban que solo ellos tenían el conocimiento, pero no pensaron que otras personas también podían, ¿no?, tener ese conocimiento y darle esa sucesión. Tuvieron que darse cuenta y ahí intervinieron en el tema de gestionar el talento humano. Este es el caso de Zara, de la cultura. Vamos a verlo rápido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es trabajar para Zara o Bershka? Estas marcas bajo el grupo Inditex comparten una misma cultura, una misma forma de hacer las cosas que les ha permitido tener el éxito que tienen a día de hoy. Además, ha dado lugar a que Amancio Ortega se convierta en una de las personas más ricas del mundo. Hoy te cuento los secretos que se esconden detrás de la cultura Inditex. Vamos con ello. Amancio Ortega era un joven de 13 años cuando empezó a confeccionar sus primeras prendas de ropa al norte de España. Una década después fundaría su primera empresa junto a su esposa y pasaría un tiempo más hasta que en 1975 construyó la primera tienda de su icónica marca Zara. Gran parte del éxito de Zara y de las futuras marcas del grupo Inditex llegó gracias al concepto de la moda rápida. En él se fabricaban y vendían prendas de ropa en un tiempo récord, lanzando constantes novedades y generando una escasez artificial. Sin embargo, su estrategia de negocio no podría haber tenido éxito sin una fuerte cultura de empresa, como fue la que instauró Inditex a medida que todo el grupo crecía. De ello se dio cuenta Amancio cuando se percató de que había unas tiendas de Zara que funcionaban y otras que no. Si la estrategia de negocio era la misma para todas, lo que las diferenciaba debía ser su gestión y la efectividad de las personas en cada una de ellas. Sin embargo, el fundador de Zara era consciente que imponer una cultura de gran control no era la solución. Había visto cómo otras empresas asfixiaban a sus empleados con reglas y políticas
reglas rígidas, que les hacía sentir que no eran libres en su trabajo. Fue así como Amancio, asesorado por su equipo, decidió que los managers de las tiendas de Zara iban a tener una gran autonomía para gestionar las tiendas. Sin embargo, lo harían siguiendo ciertas pautas comunes a todos los establecimientos, para que la experiencia del cliente fuera lo más parecida posible. Un ejemplo de ello fue el caso de las bufandas rosas de Zara. Resultaba que casi al mismo tiempo, varias mujeres en distintas ciudades entraban a tiendas de Zara preguntando por bufandas rosas. Este tipo de prenda no se encontraba disponible en stock de la marca y tuvieron que decírselo a las posibles clientas. Los empleados de las tiendas tenían informado reportar de cualquier petición de prenda que un cliente pidiera y que no se encontrara disponible entre su oferta de productos. Al ver este patrón, Zara hizo una tirada de 500.000 bufandas rosas en un tiempo récord, que se vendió en apenas una semana. Otro ejemplo de la importancia de la cultura para Inditex es el entrenamiento que todos los empleados reciben. Independientemente de su cargo, todos los empleados del grupo deben pasar un tiempo trabajando en una de sus tiendas, incluso si tu puesto luego hacía que no tuvieras que trabajar en nada relacionado con la operativa de estos establecimientos. El objetivo de esto es que... ¿Lo ven? Plan de sucesión. Aunque no estés trabajando en esa área, tienes que conocerlo. En algún momento tal vez tu expertise pueda ser necesaria. cualquier empleado entendiera la esencia de la compañía, conociera a los clientes y comprendiera cómo su trabajo se relaciona con lo que ocurre en las tiendas y su utilidad para la compañía. Tal es la importancia que Inditex le daba a que sus empleados conocieran el negocio, que esto también se reflejaba a la hora de promocionar a alguien. Cualquier empleado de la compañía podía subir en la escalera de mando, pero para ello debía haber trabajado en los puestos a los que aspiraba a dirigir. Si por ejemplo alguien quería ser manager de una tienda, antes debía de haber sido vendedor, cajero y coordinador de sección de ese establecimiento. De esta forma, el futuro manager comprendería las dificultades que entrañaba cada puesto y sería capaz de apoyar y liderar mejor a su equipo. Fue con esta filosofía con la que Inditex fue creciendo, iniciando su expansión internacional a finales de los años 80. El grupo empezó por países afines como Portugal, Francia y en poco tiempo Estados Unidos. Sin embargo, se encontró con problemas cuando trató de expandirse a culturas más diferentes a las de España. Un ejemplo de ello... Este es el caso que les decía, cuando quisieron trasladar a otra cultura distinta. Y iban con su aprendizaje, con su expertise. ¿Qué pasó? Fue el caso de la expansión a Suecia, que estuvo llena de obstáculos para Inditex. Tratando de replicar el éxito de España, el grupo quiso expandirse llevando su mentalidad y forma de funcionar de la empresa a las tiendas que abrían en Suecia. Pero tras pocos meses operando, los ingresos de las tiendas del país eran notablemente inferiores al resto. Vieron que el problema era el malestar y la tensión creciente que había en las tiendas, que se trasladaba a una pobre experiencia al cliente. Y es que Inditex no se percató de las importantes diferencias culturales entre Suecia y España. Los suecos tenían una cultura del trabajo más orientada a la cooperación y la mentalidad más competitiva y agresiva de los managers españoles causaba gran malestar entre los empleados suecos. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos de Suecia también tenían una cultura más individualista, orientada a hacer sus tareas de forma autónoma. No les gustaba que sus tareas dependieran de otras personas, ni esperar a que otro empleado completara su asignación para iniciar la suya. Además, el exceso énfasis de los managers españoles con el trabajo en equipo y en socializar en los descansos del trabajo hacía que los empleados suecos se sintieran incómodos. Una vez Inditex entendió esto, empezó a adoptar un estilo más cooperativo e integrador con sus tiendas en Suecia. Las decisiones se tomarían de forma más grupal con participación de los empleados con el manager, y se haría un mayor espacio a cada empleado para respetar su forma de entender la individualidad. De esta forma, cada vez que el grupo se expandía a un nuevo país, trasladaba su forma de operar que le había llevado al éxito, pero la adaptaba a la propia cultura del país. De esta forma, dentro del grupo se generaban subculturas regionales, pero que a su vez seguían formas de funcionar comunes para preservar la experiencia del cliente. Inditex siguió creciendo a gran velocidad desde entonces, hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy día. El grupo ha alcanzado ya los 5 continentes del planeta, contando más de 7.000 tiendas repartidas en todo el mundo y 170.000 empleados. Al igual que su modelo de negocio era una de las patas clave de su éxito, Inditex no tardó en darse cuenta de que la cultura era la otra pata, y que el equilibrio entre la autonomía y formas comunes de operar ha sido la receta que le ha llevado al lugar donde está ahora. Imagínense a Amancio Ortega, un español, que bueno, que nació de una familia humilde, con 13 años, pues era sastre. ¿Y cómo lo entendió, no? En el caso de Zara, entendió que lo que decíamos, para gestionar ese talento, tenía que identificar los roles críticos de los managers, cómo evolucionaba el talento en cada cultura, desarrollar planes individuales y el seguimiento continuo, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Dónde pudieron ver con sus palabras?
cómo identificaron los roles diferentes que hay. No es lo mismo un manager, ¿no? En España que en Suiza. Tenían culturas distintas. Por eso tenían que elaborar planes individuales de aprendizaje, ¿no? Tenían que socializar, o tal vez cada uno no querían esperar a que otra persona le diera el trabajo hecho, ¿no? Eran más individuales los suizos, como decía, ¿no? Y un seguimiento continuo. ¿Lo vieron? ¿Qué les parece este caso? No respondan, díganme con sus palabras, ¿qué les parece? El caso de Sara, cómo integra ese plan de, ¿no? Ese plan de sucesión dependiendo de la cultura de cada país. Me gustó saber que tenía una claridad, cada uno tenía una claridad de a qué posición debo pasar o aprender para subir, ¿no? Que siempre uno dice, pucha, ¿a dónde puedo crecer? Dicen, ¿a dónde puedo crecer? Y no tienen esa claridad y tal vez no se postulan por desconocimiento. Y ellos lo tienen súper claro, ¿no? Ahora, el adaptarse a cada cultura debió ser un desafío. Ujú. Eso es interesante lo que dice, porque dice, ya, el plan de sucesión, ¿cómo yo puedo pasar a otro lugar? Pero Sara les dice que aprendan todo, ¿no? Desde que entran. Aunque después trabajes de administrador, pero tienes que saber qué hace un cajero, qué hace, ¿no? Alguien que decora, todo. Porque en cualquier momento puedes estar en un lugar, en otro lugar, ¿no? Pues, como decía usted, ¿no? Plan de sucesión, gestión del talento. Interesante, ¿no? Súper. Y para ir terminando con este esfuerzo tan grande que estamos haciendo de análisis de caso y cómo yo, con el rol de gestor y todos estos gestores, hemos conocido a Mancio, tenemos la última empresa, que es, para que como nos está costando, nos entre un poquito al cerebro azúcar, es una empresa de helados, ¿no? Y en este caso, los líderes actúan como mentores en la gestión de talento humano, ¿no? Está visto que en todo momento los líderes ejercen con objetivos claros, con retroalimentación continua. Hay un proceso de todo monitoreo de esos planes de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí ejercen. En esta empresa ven que estos líderes actúen como mentores y seguimiento, no solamente todos los líderes. ¿Y cómo lo harán, no? ¿Cómo todos los líderes consiguen? ¿Lo vemos para finalizar? ¿Qué me dicen? Vamos, el último esfuerzo, la última. ¿Qué puedes aprender de los recursos humanos de Ben & Jerry's? ¿Qué cara pondrías si en tu primer día de trabajo te dijeran que puedes traer a tu perro a la oficina y que cada día te regalaran 3 tarrinas de delicioso helado? Pues es la realidad de los trabajadores de Ben & Jerry's, la famosísima empresa de helados, fundada por 2 amigos que se conocieron en la secundaria y que aprendieron a hacer helados gracias a un curso de solo $5 que vieron en el periódico. ¿Conoces el motivo por el que sus helados tienen tropezones tan grandes y sabrosos? Tiene una lógica que vas a descubrir bien pronto. A día de hoy, esta empresa está fuertemente comprometida con diferentes iniciativas sociales y es conocida por su cultura corporativa. ¿Te apetece que nos saboreemos sus estrategias de personas? Te lo cuento en este caso. Ben & Jerry's es una famosa empresa de helados fundada en 1978 en Burlington, Vermont, Estados Unidos, por Ben Cohen y Jerry Greenfield, 2 amigos de la infancia. Ben Cohen y Jerry Greenfield se conocieron en la secundaria en Long Island, Nueva York. Después de graduarse, ambos intentaron seguir diferentes caminos. Ben estudió en la Universidad de Colgate, y luego trabajó como repartidor de periódicos a la vez que era técnico de rayos X. Mientras que Jerry estudió en la Universidad de Oberlin, y acabó trabajando como conductor de taxis en la ciudad. Cada uno de los amigos quiso reconstruir su carrera, hasta Ben durante una temporada estuvo dedicándose a la cerámica, que finalmente acabó en un fracaso. Hasta que en 1977, volvieron a reunirse y decidieron emprender un negocio juntos. En sus inicios, consideraron abrir una tienda de bagels. Pero a la hora de hacer números se dieron cuenta del alto costo de una máquina que debían comprar, así que se acabaron desanimando y descartando esa idea. Estuvieron pensando cuál podría ser una alternativa razonable, hasta que un día leyendo el periódico vieron un anuncio de la Universidad de Penn State donde vendían un curso por $5 sobre cómo elaborar helados. Tanto Ben como Jerry se apuntaron, y fue allí donde se dieron cuenta que su negocio se centraría en los helados. Daba la casualidad que toda la maquinaria, y la elaboración en sí era bastante barata, de manera que con un préstamo de $8,000 y equipos de segunda mano. Los 2 amigos abrieron su primer local de helados en una antigua gasolinera que ellos mismos reformaron en el Green Mountains, Vermont.
El enfoque inicial de la empresa era producir helados con sabores únicos y de alta calidad, utilizando ingredientes naturales y locales respetando tanto el producto como su elaboración. El negocio rápidamente ganó popularidad en la ciudad y comenzó a expandirse. En 1978, dejan atrás la antigua gasolinera y abren su primera tienda en la misma ciudad. Vermont, las temperaturas son muy bajas durante casi todo el año. Por ello que decidieron dividir el negocio. Jerry se ocupaba de los helados y Ben hacía crepes y sopas calientes. Aunque no lo hubieran imaginado, nadie pedía crepes ni sopas, por lo tanto, los fundadores decidieron escuchar a sus clientes, y finalmente pusieron foco en aquello que más demandaban, sus helados. Así pues, un año después de su apertura en 1979 la empresa empezó a dedicarse exclusivamente a este producto, y para celebrar su primer año decidieron crear el Día del Cono gratis. Cada 6 de junio la empresa creó esta estrategia de marketing para captar nuevos clientes ofreciendo sus productos sin coste. Ben tiene anosmia, una condición que le impide oler, y en gran medida saborear los alimentos. Por ello decidieron crear recetas de helado con el mayor sabor posible, hasta tal punto que los trocitos de chocolate, frutas, siropes o frutos secos eran 3 veces más grandes de lo normal, así Ben podía disfrutarlos. La gente quería probar sus originales sabores llenos de tropezones, y fue en 1987 cuando lanzaron el emblemático Chunky Monkey, helado de plátano con trozos de chocolate negro y nueces. Fue todo un éxito. Después de ello llegaron sabores como Cherry García y Fish Food que fueron creados a partir de las sugerencias de sus clientes. En 2000, Ben & Jerry's fue adquirida por Unilever, una multinacional, pero ha mantenido su identidad y compromiso con la responsabilidad social y ambiental. Hoy en día, Ben & Jerry's es una de las marcas de helados más reconocidas y queridas en todo el mundo. Ben & Jerry's destaca por su compromiso social y ambiental adoptando prácticas comerciales éticas y apoyando diversas causas sociales. La empresa se ha convertido en un ejemplo de éxito empresarial con una fuerte misión social y una conexión profunda con sus trabajadores. Sabemos cómo se ha comprometido con todas las iniciativas empresariales, pero ¿cómo ha contribuido para ser una de las empresas que más se preocupa por sus empleados? ¿Cómo han trabajado en ello sus RRHH? Ben & Jerry's va más allá de simplemente ofrecer empleo. Sus RRHH saben que el bienestar de los empleados es una prioridad, por ello son una empresa que les ofrece generosos beneficios dentro de una cultura inclusiva y positiva. Desde salud y bienestar, hasta tiempo libre remunerado, beneficios financieros, comodidades en las oficinas y el más llamativo, 3 tarinas de helado gratis cada día. Con todo ello, se fomenta el compromiso y la motivación convirtiendo así a la empresa en un lugar ideal donde poder trabajar. Todo el proceso de contratación dentro de la organización está enfocado a las personas. Buscan poder sacar su máximo partido, y sobre todo ayudarles a crecer ya no tanto profesionalmente sino también personalmente. Fidelizan y atraen talento mediante experiencias culturales como ahora su programa Refugee Voices, el que consiste en ofrecer sesiones virtuales con refugiados o personas desplazadas. Gracias a estas conversaciones, los trabajadores comprenden las historias personales de los participantes y sus desafíos. Estas sesiones han demostrado ser una experiencia impactante y enriquecedora para los participantes. Con ello se busca crear una plantilla humilde, agradecida y solidaria. También cuentan con otro programa llamado Caring Dairy, el cual mantiene felices a las vacas y a sus granjeros para poder ofrecer la leche con la mayor calidad posible. La empresa además tiene una contratación basada en valores. ¿Qué quiere decir? Eliminan todo tipo de barreras para aquellas personas que desean volver a incorporarse al mundo laboral. Ben & Jerry's da una oportunidad a aquellas personas que por ejemplo han lidiado con adicciones en el pasado o problemas personales y encuentran dificultades para encontrar trabajo. Creen que es importante juzgar a todos por lo que son, y pueden ser, no por lo que fueron. Centran tanto sus esfuerzos en las personas ya que en eso consiste su misión social, buscan influenciar de manera positiva en las comunidades donde fabrican, compran y venden. Son una empresa comprometida con la RSC, por ello han llevado a cabo diferentes acciones como la que implantaron en 1999 donde crearon una campaña para recaudar fondos destinada a los niños de Childline. En 2004 contribuyeron con una iniciativa la cual consiguió aumentar el... Interesante, ¿no? ¿Qué me dicen? Además de darnos mucha envidia, ¿no? Con los tropezones, los líderes están comprometidos y son mentores. ¿En qué son mentores? ¿Han visto lo de las vacas? ¿Qué hacen con las vacas? Mientras van respondiendo, ¿ustedes consideran que cada uno de los líderes actúan como mentores y como al resto de los empleados? Sí, no, pueden contestar por ahí. Pero, ¿qué me dicen de las vacas? ¿El proyecto que tienen de hacer vacas felices? ¿La han escuchado o no? ¿Están ahí todavía o los he perdido?
A mí me pareció interesante su enfoque sólido, digamos, de responsabilidad social empresarial o corporativa y afectando así a esos grupos de interés y la producción, digamos, de la leche tiene que ver con las vacas felices. Muy interesante porque garantizan su materia prima a tiempo de que apoyan a los productores y su comunidad. Y después sus prácticas igual de contratación de empleados. Me gustó la frase, son valorados por lo que son, no por lo que fueron. Ajá. Creo que los posiciona también ante los clientes y los clientes buscan consumir de empresas de este tipo, ¿no? Entonces, ahí los líderes, cada uno de los líderes o cada uno actúan como mentores de la persona que llega. Desde el primer lugar de que quieren personas donde no les miran lo que han sido o lo que dejen de ser, ¿no? Les dan la importancia de que pueden tener otra nueva vida, que pueden salir hacia adelante, ¿no? Entonces, en el caso de, tenemos otras empresas como Google o X que utilizan la gestión del talento humano, ven el impacto que tiene, ¿no? Por eso lo utilizan la tecnología. Imagínense el aumento anual con el uso de la tecnología, el superar a los competidores, el crecimiento. Ahí se ven datos, ¿no? Cuando yo aplico la gestión del talento humano, veo datos cuanti, ¿no? Y también veo datos, beneficios cualitativos, mayor compromiso, reducción, ¿no? De lo que es la deserción, aumento, lo que ven aquí, ¿no? Mejora de la innovación. Ven que hay datos cuando yo aplico la cultura de capital, mejor satisfacción, más ganancia, mayor compromiso, mayor rendimiento. Tenemos beneficio cuando aplicamos la gestión de talento humano, cuando aplicamos nuestro rol de gestores, datos cuantitativos y datos cualitativos. Siempre tenemos que encontrar que va a haber unos factores críticos cuando lo implementamos, ¿no? Tal vez nos encontramos el compromiso de toda la dirección, o que no tenemos la tecnología adecuada, o que todavía no tenemos en la misma línea la estrategia, o no tenemos métricas claras, o la cultura no nos facilita la cultura existente, ¿no? Entonces, estos son factores críticos que nos vamos a presentar nosotros como gestores. Tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Para eso hemos entrado nosotros. Para eso, en el caso que les decía, hay errores como ocurrió de Blockbuster, no sé si se acuerdan, era un lugar donde alquilaban lo que eran cintas de VHS y llegó Netflix y acabó con su modelo de negocio. Y es porque no tuvieron en cuenta esto, ¿no? No vieron la tecnología adecuada, no había un compromiso. Entonces desapareció, es un caso que desapareció. Por eso le digo que ustedes investiguen sobre el caso de Blockbuster, donde no tuvieron en cuenta esos factores críticos, ¿no? Llegó Netflix y puso películas en línea y ya nadie quería alquilar, ¿no? Películas. Para medir, ¿no? Y gestionar hay unas métricas del talento, ¿no? Y de la retención y del desarrollo. Como lo ven, siempre hay métricas. Estas métricas las vamos a utilizar más adelante con nuestros cuadros estratégicos, ¿no? Pero también tiene que existir un equilibrio, ¿no? Entre lo que quedó o lo que queda de la gestión de talento, de recursos humanos con el talento, ¿no? No son excluyentes, como les decía, ¿no? Tienen enfoques que van de lo tradicional, pero van avanzando para convertirse en una ventaja estratégica, ¿no? Entonces, realmente tenemos que integrar esta estrategia como gestores de talento humano con los objetivos de la organización, ¿no? Dependiendo del tamaño que tenga la empresa. Tengan en cuenta las tendencias que hay en esta gestión, la utilización de IA, la utilización de habilidades digitales. Mire, casi el 75% de las empresas adoptan, ¿no? Casi el 92% son puestos que requieren competencias digitales, habilidades blandas, un 92%, y experiencias personalizadas, ¿no? Estas son las tendencias hacia la gestión del talento humano para que nos dirijamos sobre ello. Y esto